Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. En los últimos años, gracias al trabajo del Papa Francisco y ahora por el fulano microbio innombrable por el que te pueden cerrar el canal, se ha visto muchísima gente moviéndose hacia la tradición. Este es un duro camino en donde muchas veces se pierden amistades, se producen disgustos entre familiares y con la gente con que trabajas, porque volver a la tradición significa vivir realmente como cristiano, y esto mucha gente no lo comprende, le incomoda o simplemente no lo acepta. Mucha gente que está buscando el sentido de su fe, que se encuentran con que volver a la tradición es lo más sensato, lo que tiene sentido, llegan especialmente a la fraternidad sacerdotal de San Pío X, porque como hemos dicho en otros videos, a pesar que otras órdenes y algunas parroquias de las diócesis ofrecen de vez en cuando la misa tradicional, en el fondo son como aquellos que dirigen un museo, porque sus prédicas en su mayoría están contaminadas de modernismo. Claro, hay excepciones. Hay algunos sacerdotes fuera de lote, pero es, como se dijo, una excepción. Y con los cambios y la supresión de la misa tradicional en Roma actualmente, pues es cuestión de tiempo que llegue esto a estas órdenes y parroquias. Después de todo, la raíz de esto son los que siempre odiaron a Cristo. Todo lo que ha destilado del Segundo Concilio del Vaticano ha sido, como dijo Monseñor Lefebvre, peor que una guerra mundial, porque ha cobrado no cuerpos, sino almas. Parece impensable pensar que nos han llevado por un despeñadero, aquellos mismos que deberían haber velado por nuestras almas. Pero es que todo esto lo estuvieron preparando por largo tiempo. Analicemos esto para que se hagan una idea de cómo han arreglado todo. El derecho canónico de 1917 en el canon 908 dice: los sacerdotes católicos tienen prohibido concelebrar la Eucaristía con sacerdotes o ministros de iglesias o comunidades eclesiales que no tienen plena comunión con la Iglesia Católica. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Pablo VI se trajo estos protestantes a modificarnos la misa? Para ese momento, el mismo Papa estaba, como quien dice, caminando por la orilla hacia una flagrante violación del canon. Mucho más cuidadoso fue Juan Pablo II, que esperó a cambiar la ley canónica para hacer todo tipo de maniobras. El nuevo canon de 1983 fue promulgado en enero de ese año y Juan Pablo II salió en el mes de diciembre a concelebrar con los luteranos. Juan Pablo II visitó Noruega hoy como parte de una gira sin precedentes por Escandinavia. El Papa realizó un servicio religioso ecuménico en Trondheim, donde menos del 1% de los 135.000 habitantes son católicos. Escandinavia tiene mayoría luterana y son pocos los que aceptan la posición católica sobre el aborto y los métodos anticonceptivos. Es más, el Papa emitió una carta donde elogió a Martín Lutero, el padre de la Reforma, que fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana, diciendo que el mundo todavía está experimentando su gran impacto en la historia. El Papa escribió la carta en alemán al cardenal Willenbrands, arzobispo de Utrecht. Sus comentarios quedaron recogidos en esta carta dirigida al presidente del Secretariado Pontificio para la Unión de los Cristianos, Johannes Cardinal Wildenbrands, con motivo del aniversario del nacimiento del hereje Martín Lutero. El texto de la carta fue hecho público por el Vaticano. La carta del Papa al cardenal
Willenbrands estaba fechada el 31 de octubre de 1983, aniversario de la fecha de cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania, dando origen a la Reforma Protestante. El Papa Juan Pablo II se refirió a Lutero como el teólogo que contribuyó de manera sustancial al cambio radical en la realidad eclesiástica y secular en Occidente. Y se anunció en esa misma carta que el Papa predicaría el 11 de diciembre en una iglesia luterana. Como verán, no debemos sorprendernos de los actos del Papa Francisco. Así que con muchos otros cambios y omisiones en el canon y en el catecismo continuaron este camino de demolición. Después de haber visto esto, vemos que las personas que han comprendido el gran sacrificio y excelente trabajo de Monseñor Lefebvre y de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X en preservar la verdadera fe y de haber descubierto la gran mentira de que están en cisma. Generalmente estas personas comienzan a cuestionar ciertos aspectos de su fe. Se tiene tan arraigado este novus ordismo que muchas veces es doloroso y confuso desprenderse de este. Una de las preguntas más comunes que se hacen estas personas son las siguientes. ¿Son los sacramentos recibidos en el Novus Ordo válidos? ¿Debo repetirlos bajo condición? Todas estas preguntas son válidas y son comprensibles. Primero que nada, vamos a ver lo que enseña la Iglesia. Y esta enseña que para que un sacramento sea válido, se necesitan 3 elementos necesarios y suficientes: la materia, la forma y la intención del celebrante, que es la intención que tiene el sacerdote, que es la misma intención que tiene la iglesia de suministrar el sacramento. La forma son las palabras que deben ser pronunciadas en su integridad, respetando todas sus rúbricas bajo pena de ilicitud, y la sustancia de las palabras bajo pena de invalidez. Cualquier mutación sustancial que cambiase el sentido de las palabras en otro distinto invalidaría el sacramento. Este fue el caso del padre Matthew Hood en la arquidiócesis de Detroit, que lo bautizó un diácono usando una palabra errónea. Él dijo: nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por haber usado nosotros en vez de yo, su bautizo fue inválido y todo el resto de sus sacramentos, inclusive su sacerdocio. En el sacramento del bautismo, la materia es el agua. El sacramento del bautismo es válido siempre y cuando se haya usado la forma correcta. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La forma trinitaria. El bautismo es válido incluso si fue hecho en una iglesia protestante. En el sacramento de la penitencia, la materia son los pecados mortales y aún los veniales, y la forma, por supuesto, las palabras correctas del ritual del sacramento. En la Eucaristía, la materia es el pan de trigo y vino de uvas. La forma, las palabras con las que Cristo en la última cena entregó su cuerpo y su sangre a los apóstoles, tal como se han conservado en el canon de la misa. En la confirmación, la materia es la unción con el crisma en la frente del confirmando, aceite de olivo, no aceite de maíz, ni de trigo, ni de coco, ni de otros tipos de aceite. La forma, las palabras. Yo te marco con la señal de la cruz y te confirmo con el óleo de la salvación. En el sacramento de la unción de los enfermos, la materia es el aceite consagrado por el obispo el Jueves Santo, suministrado por el sacerdote, y la forma, la oración propia del ritual del sacramento.
En el sacramento del matrimonio, la materia son los mismos contrayentes en cuanto que se dan recíproca y completamente el uno al otro. Y la forma es el sí, que significa la aceptación recíproca de ese don personal y total de cada uno de los contrayentes. En el orden sacerdotal, el único ministro de este sacramento es el obispo, sucesor de los apóstoles. La materia del sacramento de las órdenes sagradas es la imposición de las manos hecha por el obispo en silencio, y la fórmula consiste en las palabras del prefacio consecratorio ya definido solemnemente por el Papa Pío XII. Entonces, cuando comienzas a recorrer el camino hacia la tradición y llegas a una de las capillas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y tienes esa inquietud sobre si son válidos tus sacramentos, puedes razonar lo siguiente. Con la ayuda de un sacerdote, ¿cómo fue mi bautizo? ¿Fue con agua? ¿Fue trinitario? ¿Se usaron las palabras correctas? Si la respuesta es sí, la Iglesia dice que estás bien, no debes preocuparte de repetir el sacramento. La confesión. Solo tú puedes saber el estado de tu alma. Pero si ya estás asistiendo a los sacramentos que te ofrece la fraternidad, pregúntate, ¿te has confesado con uno de los sacerdotes de la fraternidad? ¿Te han ido señalando cosas que eran pecados y tú no lo sabías? Puedes alegrarte entonces porque vas por buen camino. ¿Aún no has hecho esta confesión? Pues entonces podrías cargar pecados que no sospechas. Y si no vas al sacramento, los padres no pueden conocer tu alma, no tienen visión de rayos X sobre tu alma para negarte la comunión, porque te encuentras en pecado. Eso lo sabes tú y Dios, nada más. Y si mantienes un régimen de confesión regular, no importa si las hiciste defectuosas en el Novus Ordo, o si inclusive el sacerdote no te supo dar la correcta absolución. Ahora puedes limpiar tu alma. El sacramento de la confirmación. Este es uno de los más recibidos bajo condición, ya que muchas veces queda la duda de la materia y la forma. El sacramento debe usar aceite de oliva, no aceite de coco, maíz, etc. Y las palabras que son la forma deben ser las correctas, aquellas establecidas dogmáticamente, no una mera bendición. Ahora bien, ¿cuáles sacramentos se pueden repetir condicionalmente? Volvemos a decir el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Tanto el Código de Derecho Canónico de 1917 y del 1983 estipulan lo siguiente. Dado que los sacramentos del bautismo, la confirmación y las órdenes imprimen un carácter, no se pueden repetir. Si después de completar una investigación diligente todavía existe una duda prudente sobre si el sacramento o los sacramentos mencionados en la sección 1 fueron conferidos de hecho o válidamente, deben conferirse condicionalmente. El sacramento del matrimonio. Este sacramento es suministrado por los esposos. El sacerdote aquí es un testigo de esta aceptación recíproca y a menos que vengas de una unión por anulación sospechosa, no debes preocuparte de nada, aunque te hayas casado en el Novus Ordo. Esta es una de las dudas más frecuentes que hemos escuchado últimamente. Ahora sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que es el alimento del alma y es de donde emanan todas las gracias porque es el mismo Cristo que nos da su carne y sangre, porque el Señor se encarnó para que nosotros pudiésemos unirnos a Él en la Santa Eucaristía. Este sacramento, que es como decir el pararrayo de la ira de Dios, al ver a su Hijo sacrificado, muchas veces ha estado y puede continuar ausente
en la mayoría de las misas Novus Ordo, desde que se produjo el cambio de la misa. Tal vez es por eso que muchas naciones están más tomadas por el maligno que otras. Escuchemos lo que nos dice Monseñor Lefebvre en sus comentarios de los documentos pontificios que condenan los errores modernos. Él dice lo siguiente: una cosa, por ejemplo, es el misal tal como salió de la imprenta del Vaticano y conforme a los decretos, y otras las misas, traducciones y todo lo que vemos en la práctica y que hace que esas misas suelen ser inválidas. Recordemos pues que el documento emitido por el Concilio Vaticano II sobre la liturgia no habla en absoluto de cambiar las palabras de la consagración, ni que el sacerdote le dé la cara al pueblo. Nos recuerda que hay que conservar el latín, la música sacra, pero el documento se presenta de forma tan ambigua que, deja abierto ese espíritu de Vaticano II para que se apliquen muchos cambios. En el Código de Ley Canónica leemos: en la celebración de los sacramentos deben observarse fielmente los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente. Por consiguiente, nadie añada, suprima o cambie nada por propia iniciativa. La celebración eucarística hágase en lengua latina o en otra lengua con tal que los textos litúrgicos hayan sido legítimamente aprobados. Pero aquí comienza el problema. En ambos códigos de la ley canónica advierten: deben observarse fielmente los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente. Por consiguiente, nadie añada, suprima o cambie nada por propia iniciativa. Entonces, ¿cómo pudieron alterar las propias palabras de Cristo? El problema con la validez de la nueva misa, aparte de lo irreverente que es, comenzando porque le dan la espalda a Dios o le echan a un lado, es la forma del sacramento, las palabras. El Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia en 1439 dijo: todos estos sacramentos se componen de 3 elementos, a saber, las cosas como materia, las palabras como forma y la persona del ministro que confiere el sacramento con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Si alguno falta de estos, el sacramento no se efectúa. El problema con la validez de la nueva misa viene con la forma, esas palabras necesarias para realizar el sacramento de la Eucaristía. La forma necesaria para confeccionar la Eucaristía en el rito romano fue declarada por el Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia. Entonces, esto confiere una gran duda con respecto a la validez de la misa. Y el Papa Eugenio IV nos continúa explicando que la Santa Iglesia Romana, confiando en la enseñanza y autoridad de los apóstoles Pedro y Pablo, usa esta forma de palabras en la consagración del cuerpo del Señor, porque este es mi cuerpo, y de su sangre, porque este es el cáliz de mi sangre, del Nuevo y Eterno Testamento, el misterio de la fe, que será derramada por vosotros y por muchos para remisión de los pecados. Esta enseñanza apareció en el frente de cada misal del altar romano desde 1570 hasta 1962. Podemos ver que las mismas palabras mencionadas por el Concilio de Florencia son declaradas necesarias por el Papa San Pío V. Por eso, todas estas palabras de consagración están en negrillas en los misales del altar romano tradicional. Las enseñanzas del Papa Pío V establecen que si las palabras de la consagración se cambian de modo que se altere el significado, el sacerdote no ha consagrado. En la nueva misa
Las palabras de la consagración fueron cambiadas drásticamente y alteraron el significado. La palabra muchos fue eliminada y reemplazada por la palabra todos, hasta que el Papa Benedicto intervino. Este gran cambio pone bajo sospecha la validez de todas las misas Novus Ordo antes que el Papa corrigiera esto. Primero Jesús usó la palabra muchos para instituir el sacramento de la Eucaristía, como vemos en Mateo 26-28. Las palabras usadas por nuestro Señor, por muchos, para remisión de los pecados, representan la eficacia de la sangre que Jesús derramó. La sangre de Jesús es eficaz para la salvación de muchos, no de todos los hombres. En el proceso de explicar esto, el Catecismo del Concilio de Trento establece específicamente que nuestro Señor no quiso decir todos y por lo tanto no lo dijo. El Catecismo del Concilio de Trento sobre la forma de la Eucaristía. Las palabras adicionales para ustedes y para muchos están tomadas algunas de Mateo, otras de Lucas, pero fueron unidas por la Iglesia Católica bajo la guía del Espíritu de Dios. Sirven para declarar el fruto y la ventaja de su pasión, porque si miramos su valor, debemos confesar que el Redentor derramó su sangre por la salvación de todos, pero si miramos el fruto que la humanidad ha recibido de él, encontraremos fácilmente que no pertenece a todos, sino a muchos de la raza humana. Por tanto, cuando nuestro Señor dijo, para vosotros, se refería a los que estaban presentes o a los elegidos del pueblo judío, como eran a excepción de Judas, los discípulos con los que hablaba. Cuando añadió, y por muchos, deseaba ser entendido como el resto de los elegidos de entre los judíos y los gentiles. Por lo tanto, con razón fueron las palabras para todos no utilizadas, ya que en este lugar solo se habla de los frutos de la pasión y solo a los elegidos les trajo su pasión el fruto de la salvación. Como podemos ver, según el Catecismo del Concilio de Trento, las palabras para todos no fueron utilizadas específicamente por nuestro Señor porque darían un significado falso. El Papa Pío XII en Sacramentum Ordinis dice: la Iglesia no tiene poder sobre la sustancia de los sacramentos, es decir, sobre aquellas cosas que, con las fuentes de la revelación divina como testigos, Cristo el Señor mismo decretó ser preservadas en un signo sacramental, dado que todos no significa lo mismo que muchos. Si miramos la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, vemos que también él está de acuerdo con lo enseñado por el Concilio de Florencia. Y para no alargar mucho esto, podemos decirles que hay muchos santos teólogos que confirman que la forma de la consagración debe ser por muchos. Entonces, como dice la ley canónica, esto es lo que es autoridad competente. ¿Por qué cambiar las palabras? Bueno, porque por todo suena más ecuménico. Escuchemos a Juan Pablo II en Ecclesia de Eucaristía y dice: durante el gran jubileo del año 2000 tuve ocasión de celebrar la Eucaristía en el cenáculo de Jerusalén, donde, según la tradición, fue realizada por la primera vez por el mismo Cristo. El cenáculo es el lugar de la institución de este santísimo sacramento. Allí Cristo tomó en sus manos el pan, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz del vino y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres
para el perdón de los pecados. Lamentablemente, con la excepción de Polonia, las palabras de la consagración fueron cambiadas, y si lo anteriormente enseñado por los concilios dogmáticos y la santa tradición es verdad, pues se perdieron muchas gracias en esas misas Novus Ordo. Y tal vez el mundo se encuentra así, porque en la misa nueva no solamente hay duda de la consagración, que por cierto el Papa Inocencio XI en el decreto del Santo Oficio dijo que condena la idea de que los católicos puedan recibir sacramentos probables, es decir, dudosos. Los cardenales Ottaviani y Bacci, en breve examen crítico de la Misa Nueva, entregado al Santo Padre el 3 de septiembre de 1969, dicen: el Novus Ordo se aleja de un modo impresionante, tanto en su conjunto como en su detalle, de la teología católica de la Santa Misa, definida para siempre por el Concilio de Trento. Cierro cita. La misa ha trastornado tanto la fe y su nueva teología nos ha impregnado de ignorancia religiosa, que es la causa real de nuestros problemas, pecados y perdición eterna de muchas almas. Recuerden los sacrificios ofrecidos por Caín y Abel. Los dos fueron sacrificios, pero el más grato a Dios fue el de Abel, porque ofreció lo mejor, lo más bello, fue superior al de Caín. Así pasa con la misa Novus Ordo y la tradicional en latín. Entonces, si aún estás preocupado o preocupada porque tienes dudas de tu primera comunión, tampoco es motivo para seguir preocupándose, porque puedes tener la certeza que en la fraternidad has recibido el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que argumentan que en la misa Novus Ordo ha habido milagros eucarísticos. Bueno, tal vez sí. Si en esa misa fue celebrada por un sacerdote válidamente ordenado y con la intención de la Iglesia, y éste ha pronunciado la forma correcta de consagración, es muy posible. Pero eso no significa que esa misa sea agradable al Señor. Una misa donde no hay reverencia completa, le dan la espalda, muchos lo reciben en la mano y luego lo pisotean, hay una algarabía que parece un gallinero, las mujeres van indecorosamente vestidas, provocando la mirada de muchos, y los hombres muchas veces también, no es agradable a Dios. Pero suponiendo que haya existido un milagro eucarístico, ¿no estará diciéndoles el Señor: basta, no más de esta paganización, basta de pisotearme? Soy yo el que está presente en la Eucaristía, no es un símbolo. Vuelvan a la tradición. Por otra parte, los milagros eucarísticos no son un punto de importancia, puesto que puede también ser un truco del demonio. Basarse solamente en esto no es suficiente. La Iglesia Católica no dejó de existir en el siglo IV ante la herejía del arianismo. No por una palabrita, sino por una letrica, la I, que hacía la diferencia entre que nuestro Señor fuese considerado divino o simplemente hombre. No vamos a entrar en este detalle. Ustedes muy bien lo pueden investigar. Es más, les vamos a dejar el link de un video que habla sobre esto. Pero más vale creer que en cuanto a la fe se refiere, los detalles no solo son importantes, sino muy importantes. Es curioso ver que esta palabrita a la cual hacemos referencia, por todos versus por muchos, no se tradujo mal solo al castellano. Ojo, se tradujo mal prácticamente en todos los idiomas, excepto el polaco y quizás algún otro. ¿Esto les parece coincidencia o casualidad o un accidente acaso? Esto no es un invento de verdad en la red. Nosotros no tenemos
ni pretendemos tener autoridad alguna. Son teólogos verdaderamente católicos. Es el magisterio de la Iglesia de 2000 años, no el de 60 años para acá. Son los papas anteriores al Vaticano II. Esto fue condenado por el Concilio de Trento, un concilio dogmático y no uno pastoral. Cristo murió por todos, pero solo se salvan todos los que aceptan y siguen su ejemplo voluntariamente. Los que voluntariamente lo rechazan, también rechazan el inmenso sacrificio que Él sí ofreció por todos, pero que Él bien sabía que muchos lo rechazarían y despreciarían su llamado. ¿Por qué el Papa Benedicto estaba tan preocupado de corregir las palabras de la consagración del vino en el año 2007? Que hasta amonestó a algunos obispos porque no le estaban poniendo atención. Después de que se dejó la misa en el idioma vernáculo, muchos abusos de esta materia se han cometido. Pro multis es por muchos, sin interpretación posible. La cuestión pertenece más bien al orden lingüístico sacramental. Tanto la misa tradicional como el nuevo rito de la misa de Pablo VI, que promulgó en 1969, mantenían la fórmula de la consagración del vino por muchos. Esto es, fragmento de la Constitución Apostólica Missale Romanum de 1969, tal como aparece en la página web de la Santa Sede. El texto original dice pro multis. Entonces quiere decir que todos estaban violando el Código de Ley Canónica nuevo, inclusive el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II, como ya demostramos anteriormente en Eclesia de Eucaristía. Estaban violando su propio código. Porque la ley dice que en la celebración de los sacramentos deben observarse fielmente los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente. Por consiguiente, nadie añada, suprima o cambie nada por propia iniciativa. Entonces, que nos expliquen si esto estaba en la ley de la Iglesia, ¿por qué lo cambiaron? La verdad es que cuando uno ve todas estas cosas, uno no puede dejar de pensar y decirse, ¿qué clase de espíritu era el espíritu de Vaticano II, que tanto lo mencionan? Bueno, esperamos que este video sirva para aclarar muchas dudas a todas aquellas personas que vienen del Novus Ordo, entrando a la tradición, de provecho, paz y claridad en sus corazones para su salvación, que es lo más importante. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.